Mi nombre es Maya Desai y tengo 96 años. Antes de 1972 vivía en un paraíso llamado Kampala, en Uganda. Éramos muy ricos en aquel entonces. Teníamos una gran casa colonial con esos hermosos pilares blancos y un jardín que olía a jazmín todas las tardes. Mi padre era dueño de un imperio textil y teníamos sirvientes que hacían una reverencia cuando entrábamos en la habitación. Yo era joven, educada y era increíblemente arrogante. Miraba el mundo desde la ventana de un Mercedes y realmente creía que estaba protegida por mi estatus. Solía pensar que solo había dos tipos de personas, los que lo lograban y los que no. Y porque yo lo había logrado, creía que el mundo me debía seguridad. Estaba equivocada, tan profundamente equivocada. No me daba cuenta de que cuando la ley le falla al hombre en la cuneta, ya le ha fallado a la mujer en la mansión. Ella simplemente no ha sentido la corriente de aire todavía. A la gente le encanta compararse con los demás para sentirse superior. ¿No es así? Ven a un refugiado en las noticias y piensan para sí mismos que eso nunca les podría pasar a ellos porque son demasiado inteligentes o porque su país es demasiado estable. Esta es lo que yo llamo la gran mentira. La verdad es que la civilización no es más que un acuerdo compartido para tratarnos unos a otros como seres humanos. No es un estado natural del ser. Es un jardín que requiere una limpieza constante de maleza, y en el momento en que comienzas a clasificar a las personas entre nosotros y ellos, el jardín comienza a convertirse de nuevo en una jungla. Vi desaparecer una sociedad moderna y próspera en exactamente 90 días. No sucedió debido a un desastre natural, sino porque dejamos de ver los derechos como algo universal. Empezamos a pensar que eran una recompensa por ser el tipo correcto de persona. Todo comenzó el 4 de agosto de 1972. El dictador Idi Amin apareció en la radio y dijo que Dios le había dicho en un sueño que los asiáticos tenían que irse y nos dio 90 días para marcharnos. Habíamos vivido allí durante 3 generaciones. Era nuestro único hogar. De repente, a la ley no le importaban los contratos comerciales de mi padre y no le importaba mi título universitario porque el acuerdo se había roto. Recuerdo caminar por la calle al día siguiente y los vecinos que habíamos invitado a tomar el té durante una década ya no nos miraban. Algunos miraban al suelo, mientras que otros miraban nuestra casa con una nueva expresión: hambre. No eran personas malvadas, pero se les había dicho que nuestros derechos se interponían en el camino de su justicia. Y así, de repente, ya no éramos vecinos, éramos objetivos. Años antes de aquella expulsión, vi algo que debería haberme advertido, pero estaba demasiado ciega para verlo.
Tenía 21 años. Estaba sentada en un café bebiendo un té caro, cuando al otro lado de la calle vi a un hombre siendo arrastrado a un camión militar. Era un activista político local, alguien que no era uno de los nuestros. Estaba gritando sobre la justicia y sobre los derechos, y lo vi desaparecer detrás de esas pesadas puertas de metal. ¿Y sabes lo que hice? Simplemente seguí revolviendo mi té. Pensé para mis adentros que era un alborotador, que era demasiado ruidoso y que si simplemente siguiera las reglas no estaría en ese camión. Comparé mi vida tranquila con su vida ruidosa y decidí que yo estaba más segura porque yo era mejor. No me di cuenta de que el camión eventualmente vendría por todos nosotros. Cuando permites que se ignore la ley para una persona que no te agrada, literalmente estás aboliendo la ley para ti mismo. Fui silenciosa porque pensé que estaba en una categoría diferente. Pero solo hay una categoría: humano. El día que finalmente nos fuimos al aeropuerto, nos detuvieron en un control de carretera. Había un soldado allí, de no más de 18 años, de pie con un rifle. Me dijo que saliera del coche e intenté hablarle con mi voz refinada, tratando de mostrarle mi pasaporte como si todavía significara algo. Pero él no vio a una mujer ni a una ciudadana, vio un objeto. Estiró la mano y me arrancó los pendientes de oro directamente de las orejas. No grité por el dolor físico, grité por la mirada en sus ojos. Era la mirada de un hombre que sabía que nadie lo castigaría jamás por lo que me hiciera. Eso es lo que parece la ausencia de ley. No es solo caos, es el poder absoluto de la persona con el arma. Todo lo que había usado para compararme con los demás, mi dinero, mi educación, mi apellido familiar, todo se evaporó en ese polvo. Yo era solo un cuerpo en la tierra. Llegamos a Londres con 5 libras y la ropa que llevábamos puesta, pasando de una mansión a un piso en un sótano, donde las paredes estaban mojadas por el moho. Y aquí es donde la lección se volvió verdaderamente insoportable. Vi a los lugareños mirándome exactamente como yo había mirado a aquel hombre siendo arrastrado al camión todos esos años atrás. Nos veían como un problema. Comparaban su lugar legítimo en la sociedad con mi intrusión. Los escuchaba en el mercado preguntando por qué estábamos allí, diciendo que no pertenecíamos porque no éramos como ellos. Me di cuenta entonces de que yo había sido parte de esa misma crueldad toda mi vida. Había pasado 60 años comparando mi valor con el de los demás, y ahora el universo había invertido el guión para mostrarme lo fea que es esa comparación. El humanismo no es solo un sentimiento, es un deber. Es la elección de decir que incluso si no me agradas o no estoy de acuerdo contigo,
tienes derecho a existir y a estar seguro, porque si tú no lo estás, yo tampoco lo estaré. Tengo que admitirte que fui una cobarde durante la mayor parte de mi vida. Me escondí detrás de mi privilegio y pensé que mientras el fuego estuviera quemando la casa del vecino, yo estaba a salvo porque mis paredes eran más gruesas. No me importaron los derechos hasta que fui yo la que se quedó sin ellos, y esa es mi mayor vergüenza. Esperé a que el mundo se rompiera antes de empezar a preocuparme por los pedazos. Por favor, no seas como yo. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de que la dignidad de todos está ligada directamente a la tuya propia. Aquí está la verdad que aprendí al final de un camino muy largo. La mentira principal que nos contamos es que estamos a salvo porque somos mejores o diferentes que ellos. Pero la verdad es que solo estamos a salvo mientras la ley proteja a la persona que más odiamos. Si quieres proteger a tus hijos, deja de buscar formas de sentirte superior a tus vecinos. En su lugar, protege las instituciones que protegen a las personas que ni siquiera te agradan, porque cuando la ley se vuelve selectiva, se convierte en un arma en lugar de un escudo. Quiero que hagas algunas cosas hoy, no mañana, sino hoy mismo. Primero, necesito que simplemente detengas la comparación. La próxima vez que veas a alguien en problemas y pienses que se lo buscó, detente, porque ese es el primer ladrillo de la pared de una prisión. En segundo lugar, debes defender a alguien que no sea de tu agrado. Si ves que alguien está siendo tratado injustamente, incluso si sus opiniones te ofenden, defiende sus derechos como ser humano. Tercero, te pido que realmente leas tu historia. Investiga qué sucede con las sociedades que comienzan a clasificar a sus ciudadanos, porque siempre termina de la misma manera. Cuarto, debes denunciar la deshumanización. Cuando escuches a un político o incluso a un amigo llamar a un grupo de personas animales o basura, tienes que detenerlos, porque ese lenguaje es el redoble de tambores de la guerra. Y finalmente, apoya una causa que sea para otros. Entrega tu tiempo o tu dinero a una organización que proteja a personas que no se parecen en nada a ti, solo para demostrarte a ti mismo que crees en la dignidad universal. Tengo 96 años ahora. No veré el final de este siglo, pero tú sí lo verás. El mundo se vuelve cada día más ruidoso y la gente está cada vez más enojada. Te están rogando que elijas un bando y odies al otro, pero yo te pido que no lo hagas. Elige el bando de la ley, elige el bando del humanismo, porque ese es el único bando que conduce a un hogar en el que realmente puedas vivir. Si esta historia te hizo pensar, espero que te suscribas al canal. Compartimos estas historias para que no tengas que aprender de la manera difícil,
como lo hice yo. Por favor, cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue una vez que elegiste ver al ser humano en lugar de la etiqueta? Y si tienes una historia propia que necesite ser contada, hay un enlace en la descripción de abajo. Cuídense unos a otros mientras todavía puedan.